decir, sea mentiroso, si fuera así, ¿por qué no viene más seguido? Bueno, no siempre tenemos la oportunidad que quisiéramos, pero gracias a Dios que nos concedió esta mañana estar aquí entre ustedes. Si gustan abrir sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Siempre se me ha hecho muy difícil predicar o hablar la palabra de Dios los domingos por la mañana, por cuestión del tiempo. Siempre pienso que es el tiempo donde hay menos espacio para explayarse uno todo lo que trae en la mente y también en el corazón. Y eso a mí se me hace siempre se me ha hecho difícil. Pero bueno, de cualquier manera, gracias hermano Benjamín por saberme el lugar. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos desde el 1 al 14. Segundo de Reyes 5, 1 en adelante. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste me envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Hay personas importantes en este mundo. Reyes, personas que están en grande eminencia, príncipes, generales de grandes ejércitos de países importantes y no importantes. De cualquier manera, sabemos que hay personas que en sus lugares son personas que tienen grandeza. Pero también hay personas de mucho dinero, con grandes riquezas. Y hay personas que son muy inteligentes. Y también personas que hay que tienen mucho conocimiento. Todo eso. Pero no todas las personas hacen buenas decisiones. Son pocos
los que hacen buenas decisiones en su vida. Bueno, aquí tenemos la historia de un hombre que en su país era, y fíjese bien, dije en su país porque esto es importante en lo que vamos a ver más adelante. Él en su país era grande, era importante. Además, la palabra de Dios nos muestra que tenía grandes riquezas, mucho dinero, riquezas económicas. Lo sabemos por los regalos que él escogió. No dice la escritura que era rico, pero si usted nota los regalos que él escogió para llevarlos en su viaje hacia la tierra de Israel, bueno, podemos ver que sí tenía muchas riquezas también, pero no gozaba de salud, pues tenía lepra, una enfermedad incurable en aquellos tiempos. Y estamos hablando de hace como 3000 años. La lepra no fue encontrada y no tanto la cura, sino la prevención, la vacuna contra la lepra no fue encontrada sino hasta reciente, relativamente hablando, hasta recientemente. Este hombre, para curar su lepra, fue a la tierra de Israel en busca de su curación, en busca de su sanidad. Y esto porque una muchacha, una mujer joven israelita, le dijo que allá en su tierra, o ella dijo, no se lo dijo a él, como vamos a ver también más adelante, ella dijo que allá en su tierra había alguien que lo podía curar o lo podía sanar. Y este hombre, siendo un gran personaje, un hombre tan importante, al ir a buscar su sanidad, como dije, no todos saben hacer buenas decisiones, cometió varios errores antes de hacer la decisión correcta. De eso voy a hablarles esta mañana, de los errores de Naamán y la acción correcta que él hizo. Primer error: Naamán llegó con la persona equivocada. Según los versículos 5 al 7, dice que le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego, desde luego, el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Fue con el rey de Israel, llevando cartas de recomendación que su rey le dio, por supuesto. No prestó atención a lo que la muchacha dijo. ¿Qué dicen los versículos 2 y 3? Que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía, fíjese bien cómo dice, la cual servía a la mujer de Naamán. La mujer de Naamán, esta muchacha dijo a su señora, la mujer de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La muchacha no dijo que el rey de Israel lo sanaría. La muchacha dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él, el profeta, lo sanaría de su lepra. No el rey, sino el profeta. Los errores de información vienen muchas veces por las personas, o mejor dicho, para no ofender susceptibilidades, vienen por las vías que usamos para informar. La muchacha a su señora, a su ama. El ama a su marido.
y el marido al rey. ¿Cuántos medios? Entre el que iba a dar las cartas era el rey. ¿Cuántas personas, cuántos medios desde la fuente de información hasta la persona que requiere la información correcta? Sucede en nuestros días. Dile a fulano esto y esto y esto. Y fulano dice, dile a sutano esto y esto y esto. Y sutano dice, dile a perengano esto y esto y esto. Para cuando de fulano a perengano llega la información, como dicen por allá en México, nada que ver. Completamente distorsionado, completamente cambiada la información y no hay nada que ver desde lo que se dijo originalmente hasta el mensaje que recibe finalmente. Entonces, estos son los resultados. Cuando llegó con el rey de Israel, el rey los amó de corazón. Claro que no. Es más, se asustó. Pienso yo que se asustó, o por lo menos se molestó. Y rasga sus vestidos y dice, bueno, ¿yo quién soy? ¿De dónde sacan que yo voy a sanar a este? Yo no soy Dios. El problema, la información. O mejor dicho, las vías de información. Y en nuestros días pasa lo mismo. Exactamente igual. Hay dos cosas en esto. Primero, muchas personas hoy en día no obedecen el Evangelio porque se han dejado engañar por otras personas. Se han dejado guiar por medios de información que no es el correcto o el medio correcto. En lugar de leer la palabra de Dios, que es la fuente de información original, que es la fuente de información en lo que a la salvación del alma se refiere, se dejan guiar por terceras personas. Si no hubiese la palabra de Dios escrita, yo podría entender que una persona se deje guiar por lo que otra persona le dice, porque aquel le dijo a este le dijo al otro, y el otro le dijo a aquel, y el otro, y así sucesivamente. Pero está la palabra de Dios. Está la fuente de información que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para saber dónde es nuestro destino final después de irnos de este mundo. Ahí está todo lo que usted necesita saber. ¿Por qué dejarse guiar por lo que otras personas nos dicen? Y esto no solamente en los incrédulos, esto también pasa entre muchos miembros de la iglesia del Señor, que no conocen la palabra de Dios. Y si la conocen, no la conocen bien, porque se han dejado guiar por predicadores, por maestros, por hermanos que les han dicho esto dice así y así, y luego tenemos lo que se llama comúnmente desinformación. Mucha gente acepta leyes y mandamientos de hombres en lugar de aceptar lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, según Marcos 7, 8 y 9, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aún en las cosas de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, hay muchos mitos que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, porque nos dejamos guiar por lo que el hermano dijo, por lo que el hermano me enseñó. En segundo lugar, las personas hoy en día buscan muchos intermediarios. Eso es otra cosa. Buscan intermediarios para acercarse a Dios. Cuando la palabra de Dios dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, según 1 Timoteo 2, 3 al 5, dice el apóstol Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero buscan intermediarios, buscan mediadores.
que Dios no ha puesto, que Dios no ha autorizado. El único mediador autorizado es entre Dios y los hombres, es Dios. Entonces, el primer error de Naamán: llegó con la persona equivocada. No era la persona correcta con la que debía haber ido, primeramente. ¿Les he dicho alguna vez? Creo que sí, por siempre repito lo mismo. Muchas veces nosotros nos enfermamos. Y primero, remedios caseros que nosotros nos sabemos porque alguien nos lo dijo. Y no funciona. Luego, remedios que alguien más nos dice. Y no funciona. Sigo enfermo. Luego vamos a ver a un curandero, porque un curandero nos recomendaron que allá no sé dónde es buenísimo y nos puede dar el remedio que necesitamos para nuestra enfermedad. Y tampoco funciona. Luego un médico, porque el doctor todo lo sabe y ese sí me va a curar. Y nada. Y finalmente, la persona dice: ay, Dios mío, sáname. ¿Por qué fuiste hasta el último con el indicado? ¿Quién es el indicado? Pues Dios. Dios conoce todo de mí, conoce mi ser, conoce mi cuerpo, conoce mis enfermedades, conoce las curas para mis males. Y si Él quiere me va a sanar, pero yo necesito ir primero con Él. Pero yo, en lugar de ir primero con Dios en oración, voy a todos los medios posibles. Y al último, si es que a veces van, ahora sí con Dios, porque Él todo lo puede. Segundo error: Naamán traía una idea equivocada. Se dice una idea preconcebida. Naamán esperaba, como era un personaje importante allá en su tierra, esperaba ser recibido y tratado según sus propios pensamientos. Cuando finalmente fue con la persona correcta, con el profeta, como se le había dicho, o se le debería haber dicho, esperaba ser recibido por el profeta y esperaba ser tratado según sus propios pensamientos y de acuerdo con sus propias ideas. Un gran hombre de guerra, general del ejército de Siria, personaje importante allá en su tierra. Entonces esperaba ser recibido de acuerdo con los honores que él merecía, según su pensamiento, y ser tratado de manera especial. Nada. El profeta ni siquiera salió a recibir. Él no, ni siquiera asomó a ver. Nada. Por medio de un mensajero, solamente le mandó que fuera al Jordán y se sumergiera 7 veces. Y se fue enojado. Se fue molesto. Hoy en día la gente busca medios de salvación especial, porque tal vez piensan que son especiales. Yo no sé qué es lo que la gente piensa cuando ellos están esperando recibir de parte de Dios un mensaje especial o una salvación especial. Y mire, consideren, no esperan recibir sanidad y salvación muchas personas por medio de un varón de Dios que con una oración y un palabrerío sin sentido muchas veces les pone las manos sobre la cabeza y ya son salvos. Y a veces no solamente ponen las manos sobre la cabeza, un aventón y ya, Dios me salvó. La palabra de Dios es bien clara, es bien simple. Buscan revelaciones especiales de parte de Dios. Muchas veces, yo no sé cuántas personas ustedes se habrán encontrado, personas que dicen que Dios les reveló especialmente a ellos cómo y cuándo iban a ser salvos. Y muchas personas a mí me han dicho, en otros años cuando trabajaba con mucha gente, muchas personas, compañeras de trabajo, me decían que ellos estaban esperando o recibían sueños de parte de Dios y en sus sueños una revelación. ¿Por qué esperan que Dios les hable por sueños? Y quieren visiones y apariciones con revelaciones también.
nadie, pero absolutamente nadie, tiene salvación por medios especiales. La palabra de Dios es clara y simple. El que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Qué parte de ese versículo, de ese pasaje, Marcos 16:16, la primera parte, qué parte de ese versículo no se entiende? El que creyere y fuera bautizado será salvo, simple. Pero no, la gente no espera eso. La gente no quiere eso. Y los verdaderos mensajeros de Dios no hacen ni dicen cosas especiales. Nótelo, los verdaderos mensajeros de Dios no hacen cosas especiales. Los verdaderos mensajeros de Dios no hacen cosas grandiosas. Solo transmiten el mensaje de Dios que está en su palabra. Porque la única autoridad que nosotros tenemos es transmitir el mensaje que está aquí. Nada más. Sea que te guste, sea que no te guste. Es la palabra de Dios la que te dice cómo eres. Es la palabra de Dios la que te dice lo que necesitas. Es la palabra de Dios la que te dice lo que necesitas hacer. Y nosotros solamente transmitimos, y somos honestos en cuanto a las cosas de Dios. Y yo les digo una cosa. A mí no me importa si les gusta o no les gusta lo que yo predico. Muchas veces me preocupo por ofender, diciendo cosas de mí mismo que no son la palabra de Dios, y me preocupa ofender. Pero cuando es la palabra de Dios, a mí no me importa si se molestan. Y hay quienes dicen, bueno, sí, pero hay que decirlo de una manera agradable, hay que decirlo de una manera que se oiga bien. Bueno, yo no sé cómo será eso. Yo lo único que sé y entiendo es que lo que está ahí es lo que tenemos que decir. Pedro les dijo en el día de Pentecostés, aquellos judíos reunidos allí, cambien en Jerusalén, cambien su manera de pensar y de vivir, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Palabra de Dios para todos. Así es. Nada más. Nada especial. Si lo quieres hacer, bien. Si no lo quieres hacer, es tu problema con Dios, no el de nosotros. Primer error de Naamán: llegó con la persona equivocada. Segundo error: traía una idea preconcebida, una idea equivocada, por cierto. Tercer error: Naamán pensaba que su sanidad, sanarse de su lepra, consistía en el poder del agua. Versículo 12 dice: Abana y Farfar, el pensamiento de Naamán, aparte de que ella iba enojado. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, porque son aguas limpias, no seré o no sanará la lepra. En los ríos de su tierra, el agua corría más limpia que el agua del Jordán. No lo dice, pero me imagino que algo así como: allá en mi tierra los ríos llevan agua limpia, no como este cochino río. Y dicen, nunca he estado ahí, ni creo que voy a estar jamás, pero dicen que efectivamente las aguas del río Jordán son turbias, acarrean mucho sedimento, acarrean mucha tierra, y por lo tanto es un río que lleva aguas turbias. ¿Cómo lo iba a limpiar de su lepra esta agua sucia? Si es que en verdad el río Jordán es agua sucia. Naamán ignoraba que su sanidad no estaba en el agua, sino en el poder de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, en la obediencia suya hacia la palabra del profeta, porque la palabra del profeta era palabra de Dios. Y Naamán lo ignoró. Son sus criados, personas de un menor rango, personas que tal vez eran ignorantes en comparación
con aquel grande hombre general. Son sus criados los que le dicen: bueno, Señor, y si se te mandara que hicieras una grande obra, una gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más ir a meterte en el agua 7 veces, es todo lo que tienes que hacer. ¿Cuántas personas dudan hoy? ¿Cuántas personas dudan de que sumergiéndose en el agua del bautismo pueden ser salvas? Y es que como el agua, para el pensamiento de muchas personas, cómo el agua puede limpiarles de sus pecados, cuando se les habla que es necesario ser sumergidos en agua para perdón de sus pecados. Hace muchísimos años, no tantos como 200, pero sí ya unos 40 o más, me dijo un tío mío, dijo: si hay que bautizarse para que Dios perdone mis pecados y para que yo vaya al cielo, ¿por qué no voy al río Jordán? Y yo le dije: ¿y por qué el río Jordán, tío? Dice: porque el río Jordán es el río autorizado por Dios. Ah, caray, eso no me la sabía. ¿Qué son? Pensamientos de la gente. ¿No creen que un agua que está aquí en una pila, en este caso, les puede quitar sus pecados? Porque el agua, ¿qué poder tiene? Bueno, no es el agua, es la palabra de Dios, es la obediencia al mandamiento del Señor, y es el poder de Dios, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todos los pecados que traemos a través de toda nuestra vida, cuando obedecemos el mandamiento de sumergirnos en las aguas del bautismo. Si Naamán solamente se hubiera sumergido 1 o 2 o 3 veces y ya, o si se hubiera ido a sumergir allá al barrio Farfán, no se hubiera aliviado su lepra. ¿Qué es? El poder de Dios y la obediencia. ¿Qué es lo que limpia mis pecados? ¿Qué es lo que me lleva a la vida eterna? Primeramente, antes que nada, el poder de la sangre de Cristo que se pone en contacto conmigo cuando yo soy sumergido en el bautisterio. Y la obediencia. Porque es Dios el que nos lleva al cielo si cumplimos fielmente al Señor. Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si sufrimos con Él, también viviremos con Él. Bueno, 2 Timoteo 2:11. Estoy acostumbrado al pasaje completo y ahorita quiero decir nada más lo esencial, pero si morimos con Él, también viviremos con Él. Es la segunda parte. Entonces, 3 errores. Vas con una persona equivocada, no vas a recibir lo que Dios promete. Segundo, llevas un pensamiento preconcebido, no vas a recibir lo que Dios promete. Y tercero, si tienes el pensamiento de que tu salvación consiste de otras cosas que no son el bautismo, la obediencia y el poder de Dios, no lo vas a recibir. Por mucho que hagas, por mucho que pidas, por mucho que ores. La acción correcta. La acción correcta. Finalmente hizo lo que hizo lo que el profeta le mandó. Versículo 14. Después de escuchar el consejo de sus criados, descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, quedó limpio. Cuando entendió que era necesario seguir las indicaciones del profeta, lo hizo, y cuando lo hizo fue sanado de su lepra. No sanó a la segunda o tercera vez, no sanó en la cuarta ni la quinta vez, sino en la 7ª vez que se sumergió. Al salir del agua, su lepra había
día desaparecía. El pecado es una lepra que afecta el alma de las personas. Es como una llaga maloliente y llena de pus, con carne podrida, que solo Dios puede sanar cuando las personas vengan a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Voy a leer Isaías, nada más, Isaías 1, 5 y 6. No lo voy a, bueno, Isaías 1, 5, tengo en mente 53 también. Dice Isaías 1, 5 y 6, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la punta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Está hablando el profeta acerca de una enfermedad física? No, absolutamente no, definitivamente no. El profeta está hablando, es decir, la palabra de Dios por medio del profeta Isaías, está hablando de una enfermedad espiritual, de una enfermedad del alma, representada por el cuerpo físico, porque es la manera de hablar y de entender que nosotros tenemos. Desde los pies hasta la cabeza, hasta la coronilla. No hay cosa sana. Herida, hinchazón, podrida llaga. ¿Por qué la cabeza y el corazón? Porque la cabeza y el corazón es la fuente de sentimientos y pensamientos. Y no hay en el ser humano ni buenos sentimientos ni buenos pensamientos. ¿Y por qué son comparados con una enfermedad podrida, con una enfermedad apestosa, maloliente? Porque es bien simple. No dicen por ahí, es un ejemplo nada más, no dicen por ahí cuando un hombre se queda viendo a una mujer, no dicen, ¿viejo cochino? Ay, ¿por qué está cochino? ¿Tiene la mente cochina? ¿Tiene los ojos? ¿Tiene la mirada sucia? Ay, ¿cómo sabes? Pues porque se le ve. Bueno, lo que está diciendo la persona es que las intenciones del corazón y los pensamientos son cosas sucias y todo el mundo entiende esto. Pero cuando se trata de pecados, parece que nadie lo comprende y nadie quiere aceptarlo. Pues es como Dios nos ve cuando nosotros no obedecemos sus mandamientos. Es como Dios nos ve cuando hay malos pensamientos y cuando hay malos sentimientos en nuestro corazón, cosas malas en nuestra vida, no solamente hacia los demás, pero también hacia Dios, porque ofender a los semejantes es ofender a Dios, por si no lo sabía. ¿Amas a tus semejantes? ¿Amas a su creación? Entonces estás mostrando que amas a Dios. ¿Aborreces a tu hermano? Estás mostrando que aborreces a Dios, porque tu hermano es creación de Dios. Así es el pecado, así es la maldad del alma, como una enfermedad incurable, a menos que vengas a la fuente de salvación, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y claro, tienes que hacer lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, te dice que hagas. El apóstol Pedro, citando a Isaías 53, 1 al 10, deseaba leer 53, 1 al 10, no lo voy a leer, pero el apóstol Pedro, citando parte de Isaías 53, 1 al 10, en 1 de Pedro 2, 21 al 24, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se había engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él llevó nuestras enfermedades, no enfermedades físicas. Cristo llevó nuestras enfermedades espirituales, esa podrida llaga que hay en tu corazón, esa podrida llaga que hay en tu mente, en tu cabeza. Cristo la llevó para que tú, al obedecer sus mandamientos, fueses curado y fueses sanado por sus heridas. Porque éramos como ovejas descarriadas. Pero al obedecer el mandamiento de la palabra de Dios por medio de Jesucristo, venimos a ser ovejas de su prado. Cristo lo hizo por usted y por mí. Lo hizo por nosotros, para que nos limpiemos de todo pecado y así poder entrar a la misma presencia de Dios. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Ya lo hemos citado, se ha citado muchas veces. La invitación es para que vengan a la obediencia al Evangelio y, obedeciendo el mandamiento de ser sumergidos en agua para perdón de los pecados, sean limpios de toda maldad, de todo pecado, y así recibir también el don del Espíritu Santo. Dios lo bendiga.